Bueno, la idea de esta participación era entroncar el concierto económico, que como Joseba ha explicado, forma parte del proceso posterior a la abolición foral, a la abolición institucional, con el fuero. Porque el concierto económico tiene una cosa curiosa y además nosotros no nos damos cuenta, pero cuando andas por ahí por el mundo explicando estas cosas, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? O sea, cosas... porque claro, nosotros tenemos claro que hay una institución, la Diputación Foral, Juntas Generales, incluso, bueno, hace unos años publicamos una historia de la Diputación Foral de Vizcaya en que se relacionaban pues, hasta 390 nombres de personas que habían sido diputados generales en distintos momentos o presidentes de Diputación, 389 hombres y una mujer, desde los nombres más antiguos que tenemos registrados, como en 1498, hasta los más recientes, la que está en ejercicio, ¿no? Y todos tienen un elemento en común, aparte de ser, como digo, diputados generales, que todos gastaban dinero, gastaban maravedíes en su momento y ahora gastan euros. Y esos euros tienen que salir de algún sitio, esos maravedíes tienen que salir de algún sitio. Por lo tanto, la institución, se llamase como se llamase, se nombrase como se nombrase y se eligiese, en cualquier momento siempre dependía de tener dinero para poder gastarlo. Si no tienes dinero, no haces nada. Como marco general, eso ya lo hemos comentado, pero bueno, igual de forma gráfica se entiende mejor. Hasta 1841, después de la ley de 1839, con sus altibajos y sus alternativas, tendríamos el régimen o los regímenes forales, porque en Vizcaya tiene uno, Álava tiene otro, Guipúzcoa tiene otro, y Navarra no es que tenga fueros, es que Navarra es un reino con otro aparataje institucional y, por lo tanto, es otra cosa. Pero a partir de la ley paccionada de 1841 empezaría a funcionar lo que se conoce posteriormente como convenio económico en Navarra, que dura hasta hoy, también con sus formulaciones, textos, características propias, etcétera. Y entre 1878, resultas de la crisis foral, de 1877, arrancaría el concierto económico que llegaría hasta ahora, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, con la cesura del franquismo, por eso de las provincias traidoras, y en el caso de Álava, ininterrumpidamente hasta ahora, insisto, con sus formulaciones, redacciones diferentes, altos y bajos, ¿no? Bien, en todo caso, lo que hay que partir de la base es que en 1876-77 estamos en el final de una guerra civil, una guerra carlista, la última, que nosotros sabemos que es la última, pero ellos no lo sabían, pequeño detalle. Y a resultas de esa guerra, que ya iban 2 o 3, según cómo se cuenten, guerras civiles en relación con en España, con uno de los teatros de operaciones principales en el País Vasco, pero hay que recordar que es una guerra civil, ¿no? Esa guerra lo que trae consigo es, como vemos, la abolición foral. Hay que destacar que la prohibición del uso del adjetivo foral lo impone el gobierno de Cánovas a partir de noviembre de 1876. Pero no solamente el término, como decía Joseba, de Diputación Foral, porque la denominación tradicional era Diputación General, ¿no? O Gobierno Universal del Señorío, en fin. Es que además las propias diputaciones a veces actúan con recochineo, para entendernos, porque mandaban misivas al gobernador civil dirigiéndose a él como el señor corregidor. Claro, el corregidor había desaparecido como una reforma administrativa desde 1841, ya no eran, por supuesto los corregidores no eran, ni eran delegados gubernativos, eran gobernadores civiles. Y las diputaciones seguían mandándoles misivas a nombre del corregidor, ¿no? Hay muchos conflictos en esos meses de 1876-77 por las formas forales, ¿no? Dicen, no, las juntas se tienen que reunir en las capitales. Y los vizcaínos dicen, nosotros no tenemos capital. Se reúnen las juntas en Guernica, pero Bilbao no es capital del señorío. Entonces ordena el gobierno que se reúnan las juntas en Bilbao. Es decir, están continuamente, en términos a veces incluso excepcionalmente formalistas, defender el edificio foral, como digo, hasta en esos detalles, ¿no? En todo caso, entre mayo, en el caso vizcaíno,
y noviembre, primeros de diciembre, en el caso de Guipuzcoano y Alavés, se produce la abolición institucional de los fueros. Persiste el Código Civil Foral, es decir, estamos hablando de derecho público, no estamos hablando de derecho privado, que continúa, ya veremos mañana cómo y en qué condiciones, pero resulta que nos encontramos con que a resultas de esa abolición foral aparece, no se sabe muy bien por qué o cómo, el concierto económico, ahora lo vamos a ver, de tal manera que 100 años más tarde, en la disposición adicional primera a la Constitución actualmente vigente en España, se dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, los que sean. Pero además, en la disposición derogatoria segunda, se dice que en lo que pudiera conservar alguna vigencia se considera derogada la ley de 25 de octubre de 1839, que es sobre la que se construye todo el edificio institucional posterior, incluso en Navarra. Y al mismo tiempo, en la misma disposición, se deroga la ley de 21 de julio de 1876. Por lo tanto, la abolición foral se había deshecho. Luego, bueno, viene el matiz de que se actualizarán y tal. Bueno, de tal manera que en el artículo 41 del Estatuto de Gernika, en el año 79, se dice que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico. Dice, bueno, si el concierto aparece después de la abolición foral, ¿cómo puede ser un sistema foral tradicional? No, insisto, esto, sobre todo gente de fuera que lo ha leído así como desde lejos, dice, no, esto no tiene sentido, ¿no? Y visto así, no tiene mucho. ¿Cómo puede derogarse una ley que permite tener una herramienta que no es foral y luego resulta que se convierte en foral? ¿Cómo se pasa de la abolición al reconocimiento del sistema foral? Entonces, eso es esencialmente lo que vamos a ver sintéticamente por motivos de tiempo, aunque luego la idea es publicar las participaciones en este congreso y entonces en la publicación esto se explicará con más detalle y más finamente. Cuando hablamos de la guerra no estamos hablando de una guerra abstracta, sino estamos hablando de guerra hechas por personas. Hay gente que muere, literalmente, que muere en una guerra. Eso hay gente que no lo tiene muy claro, parece que es un videojuego. No, la gente se muere o la matan. Y estos auxiliares bilbaínos que estuvieron pegando tiros aquí al lado del actual edificio del ayuntamiento, ellos arriesgaron sus vidas, sus fortunas, por la causa de Alfonso XII. Y estos son a los que, con la abolición foral, algunos en el régimen común querían establecer lo que llamaban en la época la nivelación. Estos tienen que pagar impuestos los demás igual que todos los demás. Es un poco complicado a esta gente que, como digo, ha arriesgado vidas y fortunas y salud en defender la causa de Alfonso XII, le diría, no, es que ahora tienes que pagar impuestos como los demás porque sí, porque lo digo yo. Entonces, claro, porque hay que respetar la unidad constitucional, porque ya viene la ley de 1839, se dice que los fueros se respetan dentro de la unidad constitucional, cuando, como digo, estas personas son unos de los que combatieron a favor de Alfonso XII y ellos eran comerciantes de Bilbao, estos no eran militares, no eran oficiales que habían hecho carrera de armas y nada de eso. Son gente que pasaba por ahí, le ponen un fusil en la mano y le ponen a pegar tiros, ¿no? Por lo tanto, el concierto surge como una solución a un problema inmediato, que es decir, vale, tienen que pagar impuestos lo mismo que los demás españoles y tienen que aportar hombres a las quintas. Lo de las quintas era una cosa muy complicada de evitar porque ya en pleno siglo XIX, en su último cuarto, los servicios militares estaban prácticamente extendidos en todos los países europeos y era muy difícil explicar por qué en el País Vasco no iban a las quintas cuando el resto de los mozos iban. Como digo, era muy complicado de explicar por qué los vascos no tenían que ir. Los tiempos de las milicias forales que defendían las fronteras y tal habían pasado a la historia y, por lo tanto, era muy complicado de explicar, ¿no? Pero el tema tributario era otra cuestión. De tal manera que entre finales de 1877, durante el mes de diciembre, enero y parte de febrero, lo que intenta Cánovas con las representaciones de las diputaciones interinas, es decir, diputaciones provinciales puestas a dedo por el gobierno elegidos
en muchos casos entre antiguos cargos forales, es decir, Gortázar, el presidente de la Diputación Interina de Vizcaya, es el diputado foral, el diputado general en la guerra carlista, es decir, el que ha defendido Bilbao en el sitio como diputado general ha sido el mismo que ahora tiene que negociar con Cánovas el tema del cupo. Cuando se plantea, hay una carta en la que cuenta, ¿no?, cómo tuvo una discusión con el gobernador civil de Álava, porque, claro, cuando le dicen que eran unos traidores y que no habían defendido a Alfonso XII, pues, claro, el tío responde diciendo: ¿y usted dónde estaba cuando a mí me bombardean mi casa escribiendo una carta a las 9 de la noche y resulta que a mí me bombardean mi casa? ¿Y usted dónde estaba? Si alguien ha defendido la causa alfonsina, hemos sido nosotros. Entonces, como digo, es como se organiza un sistema de transición durante 8 años, en la idea de que de aquí a 8 años habrá bases estadísticas o referencias para poder establecer un cupo, que era el sistema normal de pago de impuestos en el régimen común, pero ese cupo, en lugar de pagarlo los ayuntamientos a la delegación de Hacienda de cada provincia, ese cupo lo van a pagar las diputaciones interinas durante 8 años. A estos auxiliares en 1876 les dan una exención fiscal de 10 años, como habían pasado 2, quedan 8. Entonces, en esos 8 años se supone que se establecerá el régimen común. Hay censura, hay ocupación militar, hay estado de guerra, es decir, no hay actividad política, no hay elecciones, no hay prensa libre, hay censura. Y, por lo tanto, las referencias de prensa de la época son muy tímidas, como digo, por motivos obvios de la censura, ¿no? Pero este decreto de 28 de febrero de 1878 nace sin nombre y a veces es llamado malhadado decreto o el decreto, ¿no?, como de forma despectiva. Para 1882, con el debate sobre la ley provincial y ya pensando en que en el año 1886 termina el concierto, porque supone que tiene una vigencia de 8 años, el concierto empieza a tener nombre, porque nace sin nombre. Es el decreto, como digo. Claro, el término que se va a adoptar es concierto económico administrativo, y el término concierto, la palabra concierto, tiene como 2 sentidos, ¿no? Por una parte, como contexto, como situación general, y como un acuerdo. De hecho, en el preámbulo del decreto de 28 de febrero del 78, se utiliza en el primer sentido, en el sentido de contexto. Dice: establecida la unidad constitucional verificada la primera quinta, faltaban que entrasen aquellas provincias en el concierto económico. Faltaba que cuántas van. Entonces, es en ese sentido. Pero entre 1882 y 1886, de repente el concierto ya no tiene ese sentido de contexto, sino que es un acuerdo. Y a partir de ahí, y seguimos con que el concierto es un acuerdo bilateral, etcétera, etcétera, ¿no? Hay momentos, soy muy sintético y muy rápido y me salto muchas cosas, hay momentos, por ejemplo, en 1904, cuando se consigue esa renovación en 1886, se consigue volver a renovarlo en 1894, en 1898 hay un fenómeno extraño que es un donativo voluntario, muy a estilo foral. En 1900 se empiezan a establecer lo que llamaríamos ahora contribuciones modernas por medio del impuesto de utilidades, que se concierta sin ponerlo, es decir, una cosa un poco extraña, pero que no se recauda por parte del Estado, salvo algunas tarifas. Y en 1904 hay un intento de Maura de desencabezar el impuesto sobre los alcoholes, que no es que sea un impuesto muy importante, no es que sea un impuesto que dé mucho dinero, pero sí es una muestra de cara a la renovación del concierto de 1906, porque se había acordado en el año 94 por 12 años, tocaba renovarlo. Y entonces, como antecedente, 2 años antes de una renovación, que te quiten un impuesto del encabezamiento es un poco peligroso, ¿no? Entonces hay una reacción, la Liga Foral Autonomista de Guipúzcoa, que se recoge en cierta forma algunas ideas planteadas ya en 1886 de renovación foral, o sea, de decir, bueno, vamos a intentar coger lo que vale del fuero y reformularlo, porque desde luego la exención militar ya estaba, por supuesto, olvidada, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, luego se renueva en 1920 hasta
La renovación de 1925 se hace en 2 tiempos, en el 25 por la quiebra del crédito de la Unión Minera y luego en el 26 se aplica, bueno, se establece el reglamento. Y por lo tanto, el concierto de provisional, de ser malhadado, de pues ya a lo largo de sus renovaciones, con sus distintas redacciones y con la incorporación de más impuestos y un aumento de los cupos, pues se va integrando dentro de lo que sería el sistema institucional normal. Hay otro elemento que se suele olvidar cuando empiezas a ver cosas ya cosas del siglo XX, cómo se empieza a perder la referencia de lo que era lo foral. Es decir, Cánovas del Castillo o Manuel María de Gortázar, que como digo era diputado general en el año 74 y presidente de la Diputación interina en el año 77-78, estos sabían perfectamente lo que era el régimen foral porque ellos lo habían aprendido y habían formado parte de él. Había sido diputado general. Pues estos mueren en 1897, bueno, lo asesinan a Cánovas, muere Manuel María de Gortázar en el 96, y luego hay otros personajes como Fidel de Sagarmínaga, el líder de la intransigencia vizcaína, que muere en 1894 siendo gerente de una empresa siderúrgica, es decir, deja la política, después de hacer muchas cosas, por supuesto, deja la política y se dedica al mundo empresarial, ¿no? O incluso tenemos el caso de Pablo de Alzola, que guipuzcoano, pero ingeniero muchos años, residente en Bilbao, que es el alcalde de Bilbao justo después de la guerra, también lo nombran a dedo, y muere en 1912. Por lo tanto, gente que estaba y que había aprendido y que había desarrollado su vida política en mayor o menor parte dentro del ámbito foral, desaparece. Y desaparecen muchas otras personas, es decir, hay Víctor Chavarri Salazar, muere en 1900, Casilda Iturrizar muere también en 1900, nace en 1818, el propio Sabino Arana tiene 11 años cuando se produce la abolición foral y muere en 1903, incluso el parlamentario con el duque de Mandas, el parlamentario más viejo del País Vasco, como Martín de Zavala, muere en el año 29, es decir, esta gente conocía perfectamente el régimen foral, se había criado y desaparecen, mueren. Por lo tanto, también hay un elemento de pura generación biológica. Hay gente que pierde los referentes porque los que estaban ya no están. Te han contado, te han dicho, hay papeles. De tal manera que a partir de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con el movimiento de la autonomía entre el año 17 y 19, empiezan a aparecer en los papeles elementos que se habían prohibido, como digo, en 1876, como era el término de provincias aforadas, incluso provincias forales. En algún caso se intenta, bueno, luego les gritan, ¿no? Pero alguno ya intenta utilizar el término provincias exentas, cosa que, claro, por supuesto, a las diputaciones les horroriza y lo niegan de plano, ¿no? Y empiezan a aparecer, como digo, esas referencias a provincias aforadas o provincias forales, cuando no se ha producido ningún cambio normativo que efectivamente diga que eso es así, ¿no? Por lo tanto, para los años 30, cuando se produce la abolición del concierto en Guipúzcoa y en Vizcaya, nos encontramos no solamente en el término, en el ámbito puramente fiscal, sino también, por ejemplo, en el caso de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros, en correspondencia, en papeles, se conocen las cajas de ahorros o la caja de ahorros foral. Y, por supuesto, elementos que siguen manteniéndose en la lengua coloquial como los forales, los miñones de Vizcaya eran los forales, ¿no? Y eso se utiliza tranquilamente. Por lo tanto, se produce un proceso que incluso en el año 38, en plena guerra civil, la Diputación Foral de Álava recupera el nombre de foral, no se recuperan juntas generales, no hay ningún cambio normativo, pero ya empiezan a utilizar el término Diputación Foral. Insisto, cuando no hay ningún cambio normativo. Después de la guerra, cuando Franco viene de visita, viene a comer al Marítimo o se pega sus paseos por Vitoria, en los discursos, bueno, los discursos que hacen en el Marítimo son de otro rango, ¿no? No tienen peso tan político, ¿no? Pero en las visitas de Vitoria, que Virginia Martínez Maturana ha investigado, se ve que, bueno, aparte de lo que hay justo de la inmediata posguerra, que se hace mucha referencia a la cruzada y tal, a partir de los años 40, desde la Diputación Foral de Álava se intenta manifestar claramente que es una Diputación Foral. Por supuesto, no se habla nada de independencia, no hay ningún planteamiento de separación ni nada parecido, ¿no? Foral identificado a tradicional, distinto, tradicional,
que encaja bastante bien, pues bueno, con las virtudes que debería tener el Estado español de esa recuperación imperial, de la monarquía hispánica y tal. Entonces, encaja bastante bien eso de lo foral. Queda incluso, bueno, pues anecdótico, con el traje típico, ¿no? O sea, queda mono, queda bien. Incluso en la derogación del preámbulo, que empieza a gestionarse ya desde los años 40, pero vamos, tiene un proceso bastante prolijo, al final, en 1966, Manuel Fraga, cuando viene al Festival de San Sebastián, ya dice que lo van a eliminar, que iban a derogar el preámbulo del decreto de 1937, pero sin fecha, sin edie, que lo iban a hacer y lo harán, finalmente será en el año 68. Hay intentos a partir de ahí, claro, si se elimina el preámbulo que justifica la medida, pues lo lógico es que luego se vaya contra la medida, ¿no? De tal manera que en 1974, entre el año 74 y el 76, pues se crea una comisión del régimen económico especial, administrativo especial para Vizcaya y Guipúzcoa. En fin, tiene un vericueto un poco extraño, hasta que en 1976 Rodolfo Martín Viña, ministro de Gobernación y luego del Interior, incluso a primeros del año 77, 1977, va a reponer formalmente por lo menos las Juntas Generales. Es decir, no se sabe muy bien cómo, de repente se vuelve otra vez a recoger lo foral, ¿no? Proceso que queda interrumpido por la reforma política, vamos, con el comienzo de la transición, con las elecciones de junio del 77, que eso vaya a ir, bueno, el Estatuto de Autonomía, bueno, Constitución del 78, Estatuto de Autonomía, etcétera, ¿no? Pero estos intentos previos entroncan bastante con el pasado foral y a cierto punto la tradición alavesa, ¿no?, de mantener lo foral como lo distinto, ¿no? Entonces, ya para acabar, ¿no?, volviendo al principio, ¿cómo se hace el concierto económico foral? ¿Por qué? Primero, porque se configura desde el principio como una herramienta práctica, es decir, las diputaciones provinciales van a recaudar los mismos impuestos al tabaco que recaudaban las diputaciones forales, los mismos, con el mismo personal, van a hacer lo mismo. Y con esos dineros van a mantener los mismos servicios, van a mantener el Instituto Provincial, van a mantener las carreteras, van a mantener los gastos que, lógicamente, a lo largo del tiempo van cambiando porque la situación social y política va cambiando y cada vez se va a recurrir más al recurso público para financiar servicios, ¿no? En segundo lugar, porque también se pierde, como decía antes, el referente de lo que es foral. La gente muere y, claro, puede contar cosas, la gente puede leer incluso las actas de las Juntas Generales, pero la percepción propia de lo que es, cuando vemos el edificio del Palacio Foral, eso es la Diputación, ¿no? Tenemos una relación casi automática cuando hablamos de la Diputación, el Palacio. También el concierto se va modificando a lo largo del tiempo, por lo tanto se va amoldando a situaciones diferentes, ¿no? Aparece el impuesto de utilidades, pues hay que hacer un cambio. Aparecen los litigios que hay con las empresas vizcaínas que cada vez amplían más su campo de actuación y entonces hay que empezar a establecer puntos de conexión, pues se hace. Cuesta más, cuesta menos, se hace así o se hace así, pero se va adaptando al sistema. Por lo tanto, esa cosa rara, extraña, persiste en el tiempo. Por lo tanto, según pasan las décadas, lo foral ya no es estrictamente foral, en el sentido de que ya no se vincula estrictamente con el ordenamiento foral tradicional, sino que se vincula con otra cosa que es lo raro, lo extraño, porque los vascos somos muy raros y hacemos cosas muy extrañas, y tenemos un sistema que prácticamente nadie entiende, porque, como bien sabemos, nosotros no pagamos impuestos. Y es casi milagroso que el País Vasco tenga una capacidad de gasto tan alta si no pagamos impuestos. Pues bueno, hay gente que sigue diciendo que como son provincias exentas, pues nosotros no pagamos impuestos. Por lo tanto, yo creo que hay que relacionar más cuando se emplea ya en los años 50, 60 y ya en los años 70 lo del término foral, no se refieren al ordenamiento foral tradicional, sino que se refieren a otra cosa, que es lo raro, lo distinto, lo especial, ¿no? Lo privilegiado para algunos, pues también. Y bueno, sin más, esto se explica mejor en el texto escrito. Agradecer, por supuesto, la asistencia y la atención. Eskerrik asko.